¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Convención Constitucional en una jornada que realmente es muy importante. Tenemos los ojos puestos en la Comisión de Derechos Fundamentales. Según algunos convencionales, es el corazón de esta nueva Constitución porque está votando en particular temas que son claves para el día a día, para la ciudadanía. Por ejemplo, vivienda, salud, educación, derecho a la seguridad social, que tiene que ver también con el tema de las pensiones. Y ha sido realmente una jornada bastante intensa. Esto comenzó ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales, en donde ya establecieron algunas normas. Lo que es muy importante aclarar, eso sí, es que esta es una votación en particular en la Comisión de Derechos Fundamentales. Todavía faltan al menos otras 2 instancias para que llegue al borrador de esta nueva Constitución, porque ya lo aprobado en esta comisión va a ir directamente al Pleno a una votación en general y luego en particular donde va a ser revisado por los 154 convencionales. Hemos preparado una gráfica lateral para que tengan una idea de cuáles han sido algunos de los derechos y artículos que ya han sido aprobados y que van a pasar entonces al Pleno. Y comenzamos por reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, un artículo que se aprobó ayer por mayoría en la comisión, quiero decir. Esclarecer verdad de violaciones de los derechos humanos, también derecho a la memoria y derecho a la vivienda. Esta última también, una de las más esperadas por los convencionales, algunos de ellos, y también por la ciudadanía, en donde ya se establecieron algunos temas e incisos en relación al tema de la vivienda. También función social de propiedad del suelo, propiedad social del hábitat, derecho a la ciudad y territorio, protección y derecho del trabajo, un artículo que también continuó su debate y votación durante esta jornada. Y también les cuento que hace poco se estableció también el derecho a la seguridad social. Pudimos conversar con algunos convencionales sobre algunas de estas normas aprobadas, así que pasemos a escuchar. Del corazón de la Constitución, en realidad el motivo del estallido social, este descontento que hubo con el tema de los derechos sociales que no estaban cubiertos desde el Estado y que se habían privatizado y a los cuales la gente no podía tener acceso. Hoy día vemos salud, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, el tema de la alimentación y también otros temas referidos a los derechos sociales. Hoy día lo que vamos a votar es precisamente si el modelo neoliberal que se impuso continúa o no para el tema de los derechos sociales. Primera vez que va a quedar consagrado en la Constitución en Chile el derecho a la vivienda, y eso va a ir en conjunto con el derecho a la ciudad, que esperamos analizarlo también hoy día o mañana, y que ambos derechos puedan conversar entre sí. Y quedó muy bien el articulado y muy bien también de acuerdo a lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, en el mundo como una vivienda adecuada, digna. Yo creo que está bien porque establece una política pública que es tan relevante que debe estar en la Constitución como un derecho social. El problema es la forma, una forma demasiado extensa, con muchos puntos grises que el día de mañana pueden llevar tanto al Estado como a las personas a problemas. Ahí escuchábamos a los últimos 2 convencionales que se referían sobre todo al artículo que consagra ya el derecho a la vivienda. Y esto es muy importante porque esto no está en la Constitución actual, sí está en textos fundamentales de otros 78 países. Esto de aprobarse en el Pleno, en el plebiscito de salida, implicaría que Chile sería el país 79 con este derecho a la vivienda, que es realmente muy, muy importante, y escuchábamos diferentes visiones en relación a este artículo. Les comentaba yo también que hace pocos minutos se aprobó el derecho a la seguridad social luego de una intensa jornada de votaciones de diferentes indicaciones que se fueron revisando durante esta mañana, y donde ya se consagra este derecho a la seguridad social, que tiene varios incisos, pero lo que les voy a comentar es el aspecto general más bien, que dice ya que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social y que la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en diferentes casos. Por ejemplo, enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo incluso, accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Y además lo que se incluye es que en particular este sistema aseguraría la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Y también les voy a leer un artículo que es clave. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social.
Esta, eso sí, se financiaría por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Y también que el sistema de seguridad social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes, que den certeza respecto del monto recibido. Y además que para garantizar el derecho a esta seguridad social, los trabajadores y las trabajadoras rurales se considerarán las condiciones específicas de su actividad. Esto ya ha generado varias reacciones. Hubo hace poquito un punto de prensa de los coordinadores de esta comisión, César Valenzuela y también de Yanis Meneses, en donde ellos aseguraban que no le corresponde a la convención establecer un sistema en particular, que eso tiene que verse en el Congreso, pero sí que la solidaridad es un concepto clave. Lo que sí podría implicar es que lo que conocemos hoy día como la capitalización individual podría cambiar en ciertos parámetros, pero no desaparecer por completo, pero sí incluiría este sistema de solidaridad. Lo que ellos remarcan, eso sí, es que eso tiene que verse en el Congreso y no en la Convención. Pero hay otros convencionales que dicen que ya estamos en un sistema de reparto prácticamente y lo ven con preocupación. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, pero a la vuelta lo vamos a ir analizando con uno de los integrantes de esta Comisión de Derechos Fundamentales, Patricio Fernández. ¿Qué significa todo lo aprobado en esta comisión? No se vayan. Existe un lugar en el mundo donde todos quisieran estar. Bueno, yo soy espectacular. Una tierra mágica y extrema Es demasiado bello. que te invita a conectarse, Hay que entender el comportamiento de la geografía también, los cursos de agua. a protegerla, Al morir después pasan a ser nutrientes para la tierra. a sentir la libertad. Ha sido una travesía, pero muy linda. El camino será difícil, Wow, lo hicimos. pero el destino, alucinante. Visitantes, donde Chile te sorprende. Martes, 22 horas. Por Mega Plus. Virginia tiene un plan para nosotros. ¿A dónde nos llevará? Los invito a descubrir los mejores lugares en la Quinta Normal. Esta es una fábrica Y artesanal. mira, el pastel lo deja bonito como cuando uno lo ve en la heladería, po. ¿Cómo no van a ser increíbles estos sándwiches? Mira lo que encontramos. Y si hay un rincón imperdible, es el Museo de Ciencias Naturales. ¡Plan B! ¡Ay, qué bien lo hicieron! Plan B, segunda temporada, con Virginia de María. Sábado, 18 horas, solo por Mega Plus. Un mundo de sensaciones en un solo plato. Cada mordida que le das se derrite en tu boca. Ese chocolate te lleva al cielo. Bizarre Foods, sábado, 11:30 horas y domingo, 17 horas, solo por Mega Plus. Te invitamos a salir. ¡Por fin salí! Pero de la forma más segura. A través de la tele, eso sí. A viajar al sur de nuestro país ¿Te ha dado eso entre medio? Sí. para conectarnos con nuestras tradiciones. ¿Cuánto pesa? ¿Como 2 kilitos? Vamos a cepillar. Entonces aquí yo lo voy pasando. Los oficios, Esto lo hacía mi tatarabuelo. los sabores, Esto lo deberían conocer en el mundo entero. Esta es la mejor sal que yo he probado en mi vida. a descubrir los secretos de increíbles personajes, a desafiar la naturaleza, contemplar el paisaje. Ya, po, dejen de desperfilarme con esa imagen. No te detengas, sal del camino, disfruta la ruta. ¿Cómo paro? ¿Cómo paro? Con Mariana Derderian, domingo, 16 horas, por Mega Plus. Descubre los mejores secretos Debes tener todos los ingredientes a la mano y asegurarte de que estén a la temperatura ambiente. y trucos de cocina El primer paso es ponerles una liga en la parte superior. en Kitchen Sink. Sábado, 14:30 horas, solo por Mega Plus. Estamos de vuelta de
la pausa comercial y yo les adelantaba ya que estamos con un invitado, el convencional Patricio Fernández, por eso estamos con mascarillas también. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mucho gusto. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el convencional es integrante de la Comisión de Derechos Fundamentales, estamos todos muy pendientes del trabajo que han hecho desde ayer, en esta votación en particular. Un tema central es el derecho a la seguridad social, que se aprobó durante esta mañana y que va a pasar por ende al Pleno. ¿Qué implica finalmente este derecho? Porque escuchábamos diferentes voces, vamos a ir a un sistema de reparto, sacaban las AFP. ¿Qué implica realmente este derecho? Este derecho implica, en primer lugar, una nueva responsabilidad del Estado en tanto a garantizar determinados parámetros de este derecho. O sea, ¿a qué se aplica? ¿A qué se refiere? Eso está en el comienzo, digamos, de la norma. Que está fundada en la universalidad, la solidaridad, la integridad, la unidad, en fin, una serie de categorías. Nosotros lo que procuramos al trabajar este derecho no es solucionar el modo en que, por ejemplo, las pensiones se van a llevar a cabo, sino cuáles son los principios básicos que debe cumplir el sistema de seguridad y de pensiones. O sea, ustedes no definen el sistema, sino que los parámetros. Sí, y no decimos cómo será. Ahora, esto permite... responsabiliza, como te decía, al Estado como rector de este sistema, lo que no significa que no puedan participar privados, significa que sí pueden participar, pero también significa, al menos en uno de los incisos que se aprobaron, que el Estado garantizará determinadas pensiones, se compromete a una pensión, digamos, que tiene que cumplir. Ahora, eso abre la puerta a una idea de reparto, pero no lo consigna. Entonces, lo más probable es que acá se den sistemas mixtos a la hora de establecerlo, pero eso dependerá del Congreso, de la ley y del Ejecutivo y de las políticas públicas. ¿Qué significa para que se entienda un sistema mixto, Patricio? No, un sistema en el que, si bien lo rige, o sea, hay una responsabilidad del Estado en el modo en que esto se cumplen los parámetros, pueden participar distintas entidades. O sea, aquí pueden participar privados de una determinada manera, puede participar el Estado de otra determinada manera. Eso lo definirán las políticas por venir. O sea, decir que estamos avanzando hacia un sistema de reparto es incorrecto. Eso es muy importante aclararlo. Decir que aquí se ha establecido un sistema de reparto no es correcto. Decir que acá se abren las posibilidades para una mayor participación del Estado, pero que no se niega a los privados y que da para generar sistemas mixtos, es correcto. Ahora, desde el estallido social, el tema de las pensiones ha sido una de las demandas más relevantes y muchas personas depositaron esperanza en este proceso en relación a que haya un cambio en ese sentido. Con lo aprobado hoy día, si es que llega, por ejemplo, igual forma el borrador de nueva Constitución, ¿qué cambio sustancial se vería para las personas en cuanto a sus pensiones? O sea, desde ya que aquí hay un compromiso institucional del Estado para cumplir con determinados parámetros de esas pensiones. Es decir, ya no va a depender simplemente de si depositó una determinada cantidad, que recibe tal o cual rentabilidad. Esa podría ser una pata, pero va a haber una garantía basal significativa y fundamental. O sea, hay acá, nosotros estamos abriendo a una situación de mayor compromiso del Estado del momento que se habla de pagarlo con rentas públicas. Hoy día hay una base, pero lo que pasa a ver acá es un compromiso ya constitucional del Estado con cumplir determinados estándares. Ahora, que además en esta norma que nosotros aprobamos no es solo pensiones, sino que seguridad social en su conjunto, que abarca más allá de eso. Mira, lo que ha pasado, nosotros tenemos mucha conciencia de lo que significa el paso de la construcción de un Estado subsidiario, donde el Estado viene a hacer lo que no hacen los privados, a este Estado social de derecho que tiene en este tipo de normas sus pilares fundamentales. Lo mismo se va a ver en educación y lo mismo estamos viendo en salud. ¿Y eso en qué consiste? En que ahora ya no es que esto está entregado a los privados, sino que es una responsabilidad y compromiso central del Estado. Este es un llamado esencial, una invitación a la solidaridad, a la construcción comunitaria, a que ya a través de este sistema no se rasca cada cual simplemente con sus uñas, sino que hay un compromiso de todos en el conjunto con cubrir esas necesidades esenciales para la convivencia democrática. ¿Esto significa el fin de las AFP?
Como las conocimos en un principio, sí, en el sentido de que cuando el sistema que origina la Constitución del 80 le entrega toda la responsabilidad a estos fondos de pensiones, o sea, se convierte en un sistema de administración entregado, un sistema de pensiones entregado enteramente a los privados. Claro. Lo que vamos a tener ahora es que el responsable de esto es el Estado. Las pensiones no va a depender de la buena o mala inversión que haga o no una determinada aseguradora. Cada cual podrá tener, si es que acaso así lo disponen las políticas por venir, seguros, determinados fondos con una pata de inversión privada. No lo sabemos, eso lo tendrá que definir los gobiernos por venir. Pero hay un compromiso fundante en el que esto ya no es responsabilidad de ellos, esto es responsabilidad hoy día del Estado. Cuando dice que no seguirían las AFP tal como lo conocemos, no implica que no seguiría la capitalización individual. Yo creo que eso es, nosotros no nos dedicamos, no entramos nosotros a definir eso. Ya. Podría esto tener patas por ese lado perfectamente. Podría seguir la capitalización individual, pero con más participación del Estado, por ejemplo. Así es, y con exigencias, haciéndola formar parte de un sistema más completo donde no todo está entregado ahí. Ahora, en cuanto a una pregunta bien básica, pero ¿las pensiones serían más dignas para los chilenos en relación a esto? O sea, ese es el objetivo nuclear. El objetivo nuclear es que aquí hay determinado piso que el Estado lo va a garantizar. Un piso que tiene que cumplir con los requisitos que la norma justamente pone. Es decir, esto ya no es azaroso simplemente, no depende de las oscilaciones simplemente del mercado, sino que hay un piso que le garantiza a las personas una sobrevivencia digna al final de sus días y a lo largo también cuando tenga problemas laborales, de salud, en fin, todas esas cosas que están acá establecidas. Aclárenme lo siguiente, porque en el segundo inciso dice que la ley, muy importante, la ley va a establecer un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad. Eso ya está prácticamente hoy día, pero sí se menciona, por ejemplo, que va a asegurar la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Bueno, es que ahí hay otra norma que está desarrollando más ampliamente eso, que es también considerar como una responsabilidad del Estado que esa gente que hoy día está desprotegida, que no tiene seguridades sociales, que no tiene pensiones, que no tiene ninguna de esas protecciones que estamos aquí contemplando, pasan a tenerlas. Y además pasan a ser responsabilidad también del Estado, son vistas no solamente como una carga o un asunto de las vidas particulares, sino que pasan a ser de alguna manera responsabilidad de esta seguridad social. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Ya. Eso es nuevo. Ya. Patricio, ahora hay un tema que dice, por ejemplo, convencionales de Vamos por Chile, que, bueno, para que se entienda, acá tengo el comparado con un documento bien largo y se lo voy a mostrar. Dice, por ejemplo, que había una indicación de Rocío Cantuarias, otra convencional, que explicitaba: los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y podrán heredarlo a las personas establecidas en la ley. Y que el Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores. Esas dos indicaciones se rechazaron. ¿Por qué? Sí. Mira, yo de hecho no las rechacé, pero entiendo el que se rechace. O sea, no entiendo que rechazarla no es sinónimo de no desearlo, no es sinónimo de desear ni de pretender de que no sea así, ¿me entiendes? Esto, ¿por qué es importante decirlo? Además, de hecho, en nuestra norma está contemplado en un inciso que los dineros a esto destinados a la seguridad social no podrán ser utilizados en ningún otro fin que no sea ese. Claro. Razón por la cual lo que tú tengas ahí está protegido por esa norma. ¿Qué es importante entender? Que muchas de las cosas que se rechazan en las votaciones se rechazan porque quedan mejor o porque no es necesario establecerlas constitucionalmente y quedan entregadas a la ley. Esto, por ejemplo, no lo dice la Constitución del 80. Y tú no pensarás que en la Constitución del 80 se estaba pensando que se quisieran expropiar esos bienes. O sea, esta es una norma que le está hablando a la política contingente porque hay quienes tienen temor de perder esos fondos que han acumulado durante su vida. Déjame ver si lo entiendo bien. Esto no es materia de la Convención, sino que materia de ley. O sea, podría de la Convención, y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo en la discusión acá, puede ir volviendo materia constitucional cosas que uno podría en otro ámbito decir que no necesariamente lo son. Y yo te diría que una de las cosas que incluso la derecha, y yo en esto suscribo con ella, más ha promovido también es la no hiperinflación de normas, el que la Constitución sea más mínima que máxima, más minimalista que maximalista.
Aquí se nota cómo hay incongruencias en eso, porque hay algunos que quisieran que fuera minimalista en algunas cosas y en lo que son sus causas, ponerlo mucho más maximalista. Acuérdate que, por ejemplo, en la Constitución del 80 el derecho de propiedad tenía 2 páginas. O sea, todos los derechos estaban muy cortitos y el derecho de propiedad, que era como el corazón de la Constitución del 80, tenía un gran desarrollo. ¿Pero por qué no incluir estas indicaciones? Mira, yo pensé incluirla a sabiendas de que lo que estaba haciendo era un gesto político y no una necesidad constitucional. ¿A qué me refiero? A sabiendas de que esto está en el ambiente como una discusión tan presente, un temor, digamos, que algunos han abonado con mucha fuerza para que esté dando vueltas. Yo hubiera pensado que ya era bueno para calmar ponerlo. Claro. Pero si tú me haces hablar como quien ha aprendido de derecho constitucional en estos tiempos, no era necesario ponerlo. No. ¿Me entiendes? O sea, incluso yo promoví, traté de convencer a algunos de decirle, oye, pongámoslo. Ya sabemos que no es necesario, sabemos que lo que estamos haciendo ahora no es permitir que los fondos sean expropiados, no es permitir que los fondos no sean heredados, no es permitir nada de eso, sino que entregarle justamente a la ley y a la política pública cómo se va a desarrollar. Pero, dado que se está utilizando tanto como argumento, pongámoslo. Bueno, no convencía más de la cuenta, pero lo que sí les puedo testimoniar es que al no ponerse, no es que eso está contravenido por la norma. O sea, no significa que te van a quitar los fondos, no hay nada aquí que diga eso. Considerando que, por ejemplo, usted apoyó esta indicación y no está finalmente en este artículo, ¿a usted le gusta cómo quedó este derecho de seguridad social? ¿Extraña algún tipo de indicación? No, a mí me gusta cómo quedó este derecho de seguridad social. Hay un inciso que yo no lo tenía presupuestado, que es ese que dice que se garantizará ¿El derecho a la seguridad social de las y los trabajadores rurales? Ese no lo tenía contemplado, pero me parece súper atendible. Pero hay otro antes que habla de asegurar un monto, si no me equivoco, acá que den certeza respecto del monto recibido. Sí. Ese que es el único inciso que en esto invita a pensar, mete un poco el concepto posible, digamos, de sistema de reparto. Y ese no estaba contemplado, digamos, en esto. Pero no significa tampoco que establece un sistema de reparto. Eso es interesante. Le voy a leer el artículo para que se entienda. Dice, el sistema de seguridad social que ya quedó establecido en los incisos anteriores, que va a ser la ley que lo establezca, garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido. ¿Por qué eso estaría más inclinado a un sistema de reparto? Porque el sistema que tenemos actualmente es un sistema que tiene un piso, pero que es oscilante dependiendo de tus cotizaciones, etcétera, por la AFP, de cuánto tú hayas cotizado, de tus lagunas, etcétera, etcétera, lo que vas a recibir de esa parte. Acá está estableciéndose el que tú tengas certeza de un monto que vas a recibir. Eso abre la puerta a pensar un sistema que tiene que se responsabiliza por esa pensión de una manera más comprometida. Y eso podría invitar a pensar, digamos, en que ahí el Estado va a tener que ver el modo propiamente de procurarlo. Ahora, no establece que sea así porque pueden ingeniarse y inventarse múltiples modos, también con las participaciones de los privados, a quienes se les exija bajo determinados requerimientos el cumplimiento de determinados fines. Última pregunta, terminamos con el tema de seguridad social para avanzar en otros, pero cuando establecen, por ejemplo, estas normas, ¿hay algún país en particular que están mirando? No, yo no, en la conversación de esto no hubo porque además son normas que se configuran con distintos insumos, digamos. No son normas, casi ninguna de las normas que ustedes van a ver que nazcan de este proceso son normas que vienen, que se originan de una cabeza de una manera entera y terminan de ese mismo modo en la Constitución. Son normas que, como tú has visto acá, que son también hijas de las indicaciones que les quitan cosas, que las suprimen, indicaciones que le añaden, y por eso es que es importante entender que esta norma todavía no está en la Constitución. Esta es una norma que va a ir al Pleno, va a ser votada, muy probablemente va a ser votada por separado en cada uno de sus incisos, y vamos a ver cuáles concitan
los 2/3 del Pleno y cuáles no. Y vamos a ver si efectivamente esta norma que estamos proponiendo reúne esa gran mayoría. Yo tiendo a pensar que en el grueso de esta norma sí va a suceder. Ya. ¿Por qué? Porque hubo ya un acuerdo bastante amplio en su formulación. Pero vamos a ver si todas sus partes llegan a puerto. Avanzó muy rápido el tiempo, no lo puedo creer. Nos destinamos casi todo el tiempo para hablar de seguridad social, pero es muy relevante. Ahora, fíjate que no solo es relevante, sino que tiene mucho de lo que estamos hablando, tiene conceptos parecidos para otras normas que estamos viendo acá. No es muy distinto a cómo se está viendo la salud. Eso le quiero preguntar, porque también esta comisión está viendo salud, está viendo educación. Cuéntenos en breve, porque son hartos los artículos, pero ¿qué podemos esperar de esas votaciones? Yo creo que en salud también tenemos una norma que concita mucho apoyo y que tiene un criterio parecido a esto. ¿En qué lo traduzco? En que hay una rectoría que le corresponde al Estado, pero está apuntado sobre los principios, está apuntado eso que es un gran sistema que va a abordar, que va a abarcar a toda la gente, digamos, pero que no dice cómo se resuelve. Por lo tanto, no está marginando a los privados, está entendiendo, es más, en la discusión que tuvimos en esto, eso se da, y la postura que ganaron acá es que sí tienen que tener espacio. ¿Y educación también? Y en educación también. En educación sí van a poder estar los subvencionados, sí va a haber libertad de educación, sí va a haber, los padres van a tener prioridad para elegir a sus hijos, sí van a poder aportar en los privados en este sistema nacional de educación. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio Fernández, por su tiempo y esta explicación que realmente es fundamental en semanas claves de la convención. Muchas gracias. Un gusto y ojalá vayamos pudiendo explicarlo cada vez más, porque de las cosas que causan problemas para entender lo que va pasando acá, que es muy difícil de seguirlo, o sea, yo lo entiendo eso, es porque hay muy distintas instancias. Por eso es que creo que es importante entender que, por ejemplo, esto tenemos que esperar que llegue al Pleno. Y le quiero dar otra invitación, porque en meganoticias.cl también tenemos una sección nueva de las normas que ya están aprobadas y que están en este borrador de nueva Constitución, para que lo vayan leyendo. Hay una votación obligatoria en este plebiscito de salida, que es el 4 de septiembre, así que la información está en meganoticias.cl. Muchísimas gracias. A ti. Y gracias a todos ustedes que nos ven como siempre de lunes a viernes en Convención Constitucional. Que estén muy bien. Buenas tardes.